Hola a todas, a todos, a todes. Bienvenidas y bienvenidos, por supuesto, a un nuevo programa de Educación en Derechos Humanos para el Chile actual, un programa que realiza el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en colaboración con la red de equipos de educación en derechos humanos de Chile, ¿cierto? Un programa que ya lleva eh, varios capítulos en donde hemos podido discutir en torno a diferentes temáticas, ¿no? Contingentes con el Chile que tenemos hoy en día, en donde hemos podido compartir también con distintos panelistas en torno a temáticas de migraciones, de género, de racismo, en un proyecto de ley tuvimos ahí entre medio también. Y hoy en día, en medio de una época, de una era en la cual comienzan, ¿no?, a surgir estos diferentes derechos, ¿no?, en torno a los derechos de las nuevas generaciones en una era digital, es importante también que establezcamos el diálogo y la conversación en torno a los mismos derechos digitales. Y precisamente este programa va a ir dedicado en esa materia, ¿no?, en esa línea. Eh, Me acompaña, ¿no?, Juan Enríquez Peñailillo, profesor de filosofía y profesional con experiencia y formación en temas de educación, gestión de educación superior, docencia y entornos virtuales, con alta motivación para la mejora continua, proactivo y altamente no hay responsable, aparece en su descripción. Becario ANIT del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada, España. Ahí nos acompaña Juan desde Granada directamente, y máster en entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnologías digitales en la Universidad de Barcelona, España también. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Tomás, todo bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va todo por España, Juan? Aquí estamos entrando ya a este frío invierno. Sí, y acá ya con el calor a más no poder. Oye, Juan, Sí. ya para que comencemos un poco a establecer el diálogo y la conversación, yo creo que son temáticas también súper necesarias y a las cuales el museo también de alguna forma se ha ido abriendo, ¿no?, a poder dar esos espacios de discusión dentro de estas nuevas temáticas. Yo debo ser muy, muy honesto en que no manejo el tema a cabalidad, pero por eso estamos acá también, ¿no?, para poder aprender y para poder también seguir incentivando ese diálogo. Tú hace muy poco te publicaron un artículo en marzo de este año en el cual el resumen del artículo dice lo siguiente. La hospitalidad digital nace como una aproximación reflexiva desde la hermenéutica, presentándose como una propuesta para una avanzada era digital, pero que no logra aún romper las barreras propias de la desigualdad evidenciada en la aún existente brecha digital. Presentamos esta definición desde una reflexión ética, respetuosa de la diversidad y con enfoque de derechos humanos. La hospitalidad digital esperamos pueda incorporarse desde el sistema preescolar al terciario, donde las y los docentes desarrollen esta competencia que favorece la innovación educativa y que busca reducir la brecha y el analfabetismo digital presentes en el siglo XXI. Así comienza, ¿no?, tu artículo titulado Hospitalidad Digital, un concepto para la educación del siglo XXI, en la Revista Internacional de Educación y Aprendizaje, en donde expones, ¿no?, sobre este concepto que lo abordas desde una mirada, ¿no?, de derechos humanos y desde la actual era en la que defines como la era digital. ¿Nos podrías un poco dar más luces sobre lo que significa esta concepción de hospitalidad digital en tiempos también donde la pandemia dejó en evidencia una brecha, una clara brecha, en muchos casos muy abismal en torno, por ejemplo, al acceso a Internet? Sí, sí, de todas maneras, mira, este concepto de hospitalidad digital es un concepto propio que empiezo a desarrollar el 2016, justamente con el trabajo final de máster que mencionaste ahí con la Universidad de Barcelona. Y de algún modo era una antesala de lo que me ha permitido ahora también comenzar con un estudio iberoamericano, con participación de más de 10 países y el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, Oficina Chile, en el plan de investigación doctoral. Es un concepto, por lo tanto, en construcción todavía, pero en función de aquello que ya se ha ido desarrollando, me permite establecer ciertas articulaciones entre filosofía, educación y tecnologías digitales. Es un concepto que está al alero del concepto de hospitalidad lingüística,
de Paul Ricoeur, filósofo francés, y que por lo tanto está muy relacionado también con la idea de la capacidad que tiene el ser humano de traducir. Y evidentemente no me refiero solo a traducir textos, textualidades, sino que traducir realidades. Y esa traducción tan necesaria del cambio de paradigma provocado por esta era digital es que también aparece entonces en este concepto. Y las pistas que invito a reflexionar en torno a esa capacidad que tenemos de traducir en los distintos entornos, entre ellos también el digital, es justamente el mantener el foco desde una mirada en torno al respeto de los derechos humanos en los entornos virtuales, por ejemplo, la necesidad de alfabetizar digitalmente a las distintas comunidades, no solo educativas, sino que a la sociedad en general, por eso es tan relevante, y por supuesto con miras de reducir la todavía existente y que la pandemia no hizo más que poner en evidencia, porque esto ya viene arrastrando muchos años de la brecha digital. Sí, es súper interesante. O sea, claro, tú decías finalmente esta brecha digital ha existido a lo largo de muchos años. Leía hace muy poco un informe también de Naciones Unidas que mencionaba que más de 1 millón de personas no tienen acceso a Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces es súper interesante el cómo incluso se dieron, relacionándolo con educación, y cómo se dieron esos procesos de enseñanza y aprendizaje, hablando de esta época digital en donde todas las clases eran a través de la virtualidad, pero en donde muchas y muchos estudiantes no pudieron acceder a esas clases, ¿no? O sea, yo creo que hay y queda una deuda muy pendiente ahí con esos estudiantes. No sé qué opinas dentro de esa materia en torno a la, digamos, calidad de la educación en este contexto digital. Sí, bueno, ahí quedó de manifiesto, tal como tú dices, de hecho, en contexto del inicio de la pandemia, es mucho más, fue mucho más grave la cifra que se menciona, porque fue el 50% del estudiantado a nivel mundial que no tenía acceso a Internet, incluso acceso al computador, a los dispositivos. Eso hace cuánto, ya 1 año y medio, y en pleno siglo XXI realmente fue alarmante. Por lo tanto, los niveles de calidad, como tú preguntas, que lamentablemente siempre está regido bajo la lógica de la estandarización, eh, podemos entender que no fue de lo mejor durante este periodo de intensa pandemia 2020, especialmente. No estaban preparados todos los estados. Y para variar, aparecieron, la brecha digital no es más que el reflejo, como dice un autor, Daniel Pimienta, y ya lo decía el 2008, no es más que el reflejo de las desigualdades sociales que existen, pero en el mundo digital. Entonces, si hablamos del norte y el sur como esta figura del planeta Tierra, ¿cierto? Del mapa, las relaciones sur-sur son abismantes. América Latina y África, por ejemplo. Ahí es donde se concentra la mayor población sin tener posibilidad de acceder a Internet. Y esas desigualdades sociales se reflejaron también, como siempre, se han reflejado en la educación. En el artículo justamente que tú mencionaste, que me publicaron, menciono 6 dimensiones de las desigualdades sociales que agravan y se expresan además en la brecha digital. Una de ellas es la brecha de género. Tiene una incidencia muy directa también en el ámbito digital. Después creo que vamos a conversar sobre eso y vamos a poder como profundizar. Otra es la de la interculturalidad, tanto de personas migrantes como de pueblos originarios o pueblos indígenas. Otra es la de la inclusión de personas en situación de discapacidad. Una cuarta es del factor socioeconómico. Quien más tiene, más rápido accede, ¿cierto? Exacto. Y territorios, los grados de urbanización, la desconexión existente en los ámbitos más rurales, ¿cierto? Más alejados del centro. Y la sexta dimensión es la etaria, la diferencia generacional. Y ahí es donde viene la necesidad de que en contexto de pandemia, y volviendo a tu pregunta de la calidad de la educación, es que no estábamos todos y todas lo suficientemente preparadas para enfrentar este desafío. Las comunidades educativas en general,
el profesorado tampoco había tenido la suficiente alfabetización digital en torno al tema, pero los líderes educativos tampoco. Y hubo mucha demora en la toma de decisiones, por ejemplo. Y ahí es donde aparece desde la mirada de derechos humanos de que el Estado también debiese haber, cierto, mucho antes de la pandemia, haber desarrollado políticas claras, profundas, transversales, que permitieran el goce pleno del derecho a la conectividad, por ejemplo. Sí, o sea, yo creo que es muy interesante lo que mencionas y me gustaría relacionarlo sobre todo con el cómo se han tocado las temáticas dentro de nuestro país, ¿no? Porque finalmente el año 2019 fue la primera vez que tuvimos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? O sea, si hablamos hace 2 años, ¿no? Mm. Solamente. Y cuando son temáticas que finalmente están muy presentes ahora, pero que también son temáticas para el futuro. Aquí hay un académico en la Universidad de Chile, no sé si lo conoces, Juan, que es Claudio Gutiérrez, que él menciona que el futuro va a ser con lectura, escritura y programación, ¿no? Ahí Mm. ligándolo directamente con lo que es los derechos digitales. Que por supuesto para quienes nos están escuchando, ahí veo algunos comentarios. Raúl Fernández, muy interesante el punto de vista. Vanessa ahí nos pregunta si le podemos dejar el link del artículo del que hablan, ahí se lo vamos a dejar Se también. lo acabo de Eh, dejar. lo dejaste ahí en el chat de Facebook. Ahí Isabel Hernández también nos dice muy, muy bueno, Juan. Pero para quienes de pronto, como son temáticas también muy actuales, para quienes no conocen mucho esas temáticas, cuando hablamos de derechos digitales precisamente corresponden a aquellos derechos que pueden ser entendidos como el conjunto de derechos humanos y su ejercicio en los entornos digitales, ¿no? Como el Internet. Además de derechos por sí mismos fundamentales para el desarrollo de las sociedades más justas, democráticas e igualitarias, son instrumentales para el ejercicio de innumerables otros derechos humanos, ¿no? O sea, aquí esta vinculación que existe entre derechos. En sociedades cada vez más permeadas por las tecnologías digitales, incluso el acceso a tales tecnologías y a Internet se vuelve un derecho fundamental para el pleno ejercicio de la ciudadanía. Bajo esta concepción, Juan, ¿cómo ves hoy en día en la legislación chilena esta protección y la garantía que debiese tener también el Estado en materias de derechos digitales? ¿Estamos muy atrasados en esa materia? Sí, mira, han habido avances, no podemos desconocer políticas públicas que han estado presentes y han permitido que la brecha digital en Chile sea menor de lo que pudiera estar dándose en otros espacios de este sur-sur que te mencionaba. Ya. El programa Enlaces, por ejemplo, ¿cierto? No olvidemos que lo que llamamos educación a distancia, hoy hay quienes lo encontraban como directamente relacionado con educación virtual o educación en Mm. contextos digitales, y no es así. La educación a distancia viene de los griegos cuando los maestros le mandaban cartas a sus discípulos y hacían clases a distancia de algún modo. Y por lo tanto, lo digo porque hubo también durante décadas atrás estas posibilidades de educación a distancia a través de la radio, educación, a través de la teleeducación, y canales chilenos emitían programas de educación los días sábados, recuerdo en la mañana, cuando yo soy de la generación de los 80 y estaba ahí viendo, ¿cierto?, algunos programas en esa línea. Entonces, avances sí han habido, importantes. Pero ante la vertiginosidad y dinamismo que tiene esto, me parece que estamos un poco lentos y reaccionando de manera muy desperdigada. Creo que ante eso, y también después podemos profundizarlo, pero en la idea del proceso en el cual nos encontramos, proceso constituyente también, es una oportunidad para lograr eh, dejar de estar al debe en algunos elementos. Ejemplos, estamos hablando en Chile todavía de esta ley de transformación digital del Estado, la Mm. 21.180. ¿Cómo es posible que una pandemia nos haya hecho estar al debe con toda la ciudadanía en el acceso a muchos de los trámites que perfectamente se podrían haber hecho de manera digital si se hubiese trabajado con anticipación? Mm. El Estado se paralizó. ¿Cuántas oficinas se tuvieron que cerrar y cuántas personas tuvieron que quedarse, ¿cierto? Sin la posibilidad de acceder a ciertos documentos oficiales necesarios, urgentes, muchos de ellos, y tuvieron que exponerse en estas largas filas, ¿cierto? En las pocas oficinas del registro civil o de otras que se abrieron. Entonces, esa ley de transformación digital es un avance, pero llega muy tarde. Se necesita, ¿cierto? Mayor rapidez al respecto.
Hay otra ley que se está trabajando, un proyecto de ley que se presentó en su minuto y que se estaba aprobando, ¿cierto?, en el Senado, de la ley de neuroderecho, que se presenta como una ley innovadora, única y primera, pionera en el mundo, pero también no resuelve los problemas del día a día. Está pensada para esos desarrollos de programación, de software, de intervención neuronal, de inteligencia artificial, incluso vinculados a programas médicos, de ahí que está vinculado a la ley de justamente el tratamiento neuronal. Y había otro proyecto de ley que se generó mucho ruido de distintas agrupaciones, y yo me sumo a ellas, ¿cierto? En donde en septiembre se pidió detener un proyecto de ley que terminaba restringiendo el uso de las plataformas digitales en demasía. Y eso podía generar justamente confusión en la ciudadanía. Hablaba de derechos humanos dentro de los entornos digitales, como el derecho a la información o el derecho a la libre, ¿cierto?, expresión digital, como si fuera algo distinto a la libre expresión permanente que tenemos garantizados ya como tal. Y eso podía generar una confusión. Y también daba demasiadas atribuciones a que el sector privado que estuviese administrando sitios web, sitios de internet o redes sociales que pudieran censurar contenidos también. Y eso es delicado porque donde se colisiona estos derechos, y ahí trataron de defenderlo en función de las fake news, estas noticias falsas, pero viene ahí la pregunta inmediatamente, ¿qué es lo que entendemos por falso? Intencionadamente falso, para poder entonces manejarlo como un delito. Ahí estamos al debe también en el ámbito de la prevención, desde la seguridad, para no transformarnos en un Estado, ¿cierto?, persecutor de las distintas libertades de expresión que también tenemos en los entornos digitales. Exacto, sí, porque finalmente lo hemos conversado también mucho acá en el área de educación, en torno a que las actuales más bien generaciones que nos visitan muy constantemente, ya sea colegios, ¿no?, sobre todo de enseñanza media, son las generaciones que también se ven muy expuestas, ¿no?, a lo que es la fake news, a lo que es la violencia, digamos, digital, ¿no? Y de alguna forma es la generación que intenta combatir, ¿no?, contra ese tipo de informaciones, ¿no? Y salió mucho, sobre todo para las campañas electorales que hemos tenido este año, ¿no? O sea, y sin ir más lejos, por eso también se crean distintas páginas. Yo recuerdo seguir algunas páginas en redes sociales que hacen este check-in, ¿no?, en torno a informar qué noticias son falsas y cuáles no. ¿Cómo ves tú precisamente esta generación que se comienza a enfrentar a este tipo de temáticas, sobre todo cuando estamos también muy expuestos al grooming, ¿no?, al ciberbullying que se ha denominado así por algunos académicos? Sí, bueno, yo creo que yo por lo menos soy un convencido de que lo que sucede en los espacios y entornos digitales es aquello que ha sucedido en la sociedad a lo largo de su historia. Podemos pensar de que en ciertas estructuras de programación se pueden dar elementos completamente distintos o muy innovadores, pero en la mayor parte de la estructura informática que está presente al acceso de todos y todas nosotros, es lo que se nos ha dado en el día a día, ¿cierto?, de forma permanente. Entonces, la fake news no es más que todo aquel rumor intencionadamente creado para generar cierto intervencionismo, que no digamos de que en las elecciones anteriores de los últimos 50, 60, 80, 100 años no lo había. Evidentemente no se propagaba con la facilidad que se propaga ahora. Entonces ahora quizás hablamos más desde la parte cuantitativa. ¿Qué tanto más daño hacen las fake news en relación a lo que ya lo hacían anteriormente? Y eso es un elemento a considerar en los procesos de alfabetización digital, que también este concepto de hospitalidad digital lo que promueve es entender que la alfabetización digital no es solo enseñar a usar un dispositivo, sino que a usarlo con sentido,
¿cierto? Con un sentido cívico, de ciudadanía digital, y por ende implica tener también otro tipo de formaciones que no van del plano solamente de acceder a la tecnología, sino que de poder participar de ella y desde ahí. Entonces sí, sabemos que hay algoritmos que están creados para, no sé, los bots, ¿cierto? Estos llamados bots que de algún modo propagan información. Evidentemente hay que ver cómo poder contrarrestar aquellos efectos en la medida que estos efectos sean negativos para la convivencia ciudadana, pero también cómo podemos mirar la oportunidad de los algoritmos para poder propagar justamente ideas que vayan de la mano del bienestar común. Bueno, exactamente, sí. No, concuerdo mucho con lo que mencionas y se me vino mucho a la cabeza para también discutir en temas de docencia. Cómo finalmente son las y los docentes quienes pueden adquirir nuevas herramientas a través de esta alfabetización digital y que finalmente sirvan como un complemento para los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? O sea, finalmente quienes hemos pasado por pedagogía nos hemos dado cuenta, ¿no? Que dentro al menos de la formación no hay, digamos, temáticas que sean atingentes para la era digital que estamos enfrentando hoy en día, ¿no? O sea, me pasó mucho, yo estudié pedagogía y era una cuestión muy interesante el revisar la malla y sin darse cuenta de que no habían procesos de formación para la entrega de herramientas digitales que podamos usar en aulas escolares. ¿Cómo ves tú precisamente esa, y hablabas también del artículo de analfabetización digital, que es precisamente lo que está generando y de alguna forma un factor clave también en esta brecha? Sí, claro, o sea, el analfabetismo digital es una expresión de la brecha. Y la brecha es una expresión de las desigualdades sociales, pero en los entornos virtuales o digitales. Y eso es altamente relevante para el ámbito educativo, especialmente para la formación inicial docente hoy en día. Uno de los desafíos es justamente formar a los futuros y futuras docentes en estos ámbitos, en estas materias, no desde la mirada tan transversal como muchas instituciones todavía lo tienen, que es enseñar, por ejemplo, bajo modelos de las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Lo que voy a decir no es nada nuevo en relación a las siglas, pero hay que rescatarlas y reforzarlas. Por ejemplo, la diferencia entre las TIC, las TAC y las TEP. Este modelo de las TIC, TAC, TEP, ¿cierto? Nos permite también entrar en la lógica de la educación en derechos humanos en contextos digitales y en la formación del profesorado, porque diferenciamos entre las tecnologías de información y comunicación que nos permiten un nivel básico de acceso. Accedemos a la información y por ende promovemos el derecho a la información y a la comunicación, a la libertad de expresión. Por ejemplo, si podemos hacer ahí similitudes con los derechos humanos que se deben seguir resguardando como una extensión, ¿cierto?, en el mundo digital. Pero después de ello, gradualmente tenemos que avanzar hacia las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, las TAC. Ahí es donde la formación inicial docente debería estar hoy. Ya estamos atrasados si es que hoy día solamente tenemos currículum que presentamos las TIC. Las tecnologías de aprendizaje o para el aprendizaje y conocimiento justamente es aquello que nos permite darle un sentido a aquellas herramientas que podemos aprender a lo largo de un desarrollo curricular. Ejemplo de ello en la pandemia son los propios software de videollamadas o las plataformas gratuitas que, sin promover nada, ninguna marca, pero de la que es gratuita como la de Google, estaban pensadas para en negocio, empresa, para teletrabajo, para muchas funciones, pero no necesariamente para una teleeducación o para una educación en contextos digitales. Entonces tuvieron que transformarse rápidamente y hoy día te das cuenta, un año después nos presentan otro tipo de configuraciones que sí podemos entonces entender que son tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y por último, la idea entonces es reforzar en la formación inicial docente las tecnologías o la formación en tecnologías para el empoderamiento y la participación, que son las TEP. Ya no es solo acceder, ya no es solo usar con sentido, sino que además es acceder, usar y participar desde ahí. Y ahí es donde entra el concepto de ciudadanía digital, que se ha conversado ya hace varios años, pero que tenemos que ser capaces de formarnos en aquello.
Exactamente, ¿no? Y aún nos falta mucho, o sea, el cómo también vamos trabajando estas temáticas. Aquí me gustaría relacionarlo mucho con lo que tú de alguna forma diste luces con respecto a la brecha de género, y nuestra invitada, que lamentablemente no pudo venir a esta instancia, que es Valentina Muñoz, Mm, la defensora más joven nombrada por organizaciones de Naciones Unidas en torno a los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Ella le tocó dar una charla frente a la Asamblea de Naciones Unidas y ella mencionó que la tecnología es y debe ser un tema interseccional, porque cuando hablamos de tecnología también hablamos de género, de pobreza, de interculturalidad, de adultocentrismo, de territorio, entre otros. ¿Qué opinas precisamente de esa información y el cómo finalmente en los grupos históricamente marginados, ¿no? Ya mm. sea mujeres, disidencias sexuales, pueblos indígenas, migrantes, etcétera, se ven también mayormente vulnerados en este mundo digital y en esta brecha que está presente, ¿no? Mm, Plenamente de acuerdo. O sea, yo en ese aspecto felicito la labor, ¿cierto?, que está haciendo Valentina. Lamento que no haya podido estar con nosotros hoy día. Lo que te mencionaba anteriormente de las dimensiones que menciono en este artículo de Hospitalidad Digital, justamente nombran aquellas, ¿cierto? Las 6 dimensiones. El tema de la situación socioeconómica, del territorio geográfico en que se vive, la diferencia etaria, interculturalidad, inclusión en discapacidad y género. Durante años, el currículum escolar, sabemos de los distintos estereotipos que promovían a través de los ejemplos y a través de los distintos elementos en que se formaban nuestras generaciones, ¿cierto? Y en ámbitos de género, por ejemplo, se hablaba de el rosa para las niñas, el azul para los Claro. niños, de la pelota de fútbol para los niños, de las muñecas para las niñas, los ejemplos en profesiones de el médico, la Mm. enfermera, el jefe, la secretaria. Y uno de los aspectos que podemos denominar que incide directamente en la brecha digital también era que se formaba en la idea de que eran los hombres quienes creaban tecnología y las mujeres la usaban. Esa figura que parece meme, lamentablemente es algo de lo cual no debemos reírnos hoy en día. O sea, tenemos que hacernos cargo de la brecha digital, de la inequidad de género presente en la brecha digital y de los desafíos que tenemos en esa materia. Y ahí es donde también en los distintos grupos históricamente vulnerados, claramente es donde entra lo que yo mencionaba de esta alfabetización digital, pero con sentido. No sacamos nada con tener cursos de alfabetización digital transversales para toda la población cuando no sabemos reconocer de que no es solo un conjunto de ciudadanos y ciudadanas, sino que hay pueblos, naciones indígenas con cosmovisiones distintas incluso entre ellos mismos. Entonces, ¿cómo generamos procesos de alfabetización digital con comunidades en sus respectivos territorios? Por ejemplo, el pueblo mapuche, Rapa Nui, Aymara, Quechua. Si es que no nos detenemos a conversar primero con ellos, con ellas, respecto a sus propias autodeterminaciones. Si no reconocemos los derechos de los pueblos indígenas primero, entonces difícilmente vamos a poder generar procesos de alfabetización que realmente respondan a sus necesidades. Y eso pasa con las personas migrantes, con las personas privadas de libertad, con las disidencias sexuales, con los niños, niñas y adolescentes. En fin, desde ahí es que sí podemos decir que los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos, ¿ciertos? Ya declarados oficialmente desde el año 48 en adelante, pero que van de la idea de que es para la humanidad completa, que son universales y que también, como decía Valentina, entonces las medidas del Estado deben ser interseccionales, deben ser también de algún modo interinstitucionales también. Tienen que estar todas las áreas de desarrollo, tiene que ser trans e interdisciplinar, porque si no, no nos quedamos con la política de un computador, un niño, que sabemos que es insuficiente ya en lo avanzado de este siglo XXI. Exactamente, y quiero rescatar lo que mencionaste en torno a las brechas de género existentes en la programación misma. Valentina, en esta misma charla que dio en la Asamblea de Naciones Unidas, menciona que una de las cifras, y que lo encontré muy brutal, porque menciona que 1 de cada 11 programadores son mujeres.
O claro, sea, claro. es una cifra muy mínima, o sea, es Es una alarmante. cuestión muy mínima y muy alarmante hablando en pleno siglo XXI, año 2021, ¿no? O Sí. sea, donde precisamente estas temáticas debiesen estar mucho más en la palestra. Mira, ahí Eh, te voy a dar ¿Sí? disculpa, te voy a dar un ejemplo, una anécdota, a ¿Ya? propósito de que hace 20 años yo estaba entrando ya a la universidad después de mi etapa escolar y ingresé primero, antes de la pedagogía en filosofía, ¿Ya? a falta de orientación al respecto, parece, entré en la carrera de Ingeniería Civil Informática. Entré a estudiar ahí en los USACH y eran clases de 80 estudiantes y habían cerca de, creo, si mal no recuerdo, 3 o 5 mujeres. Wow. 2001, Ingeniería Civil Informática. ¿Dónde se veían más mujeres? Evidentemente en las otras carreras, ¿cierto? Que te orientaban, comillas, vocacionalmente en los colegios que estaban destinadas a ellas. Y eso no puede seguir sucediendo y por eso es que el currículum escolar necesita todavía modificaciones para entendernos en una educación realmente inclusiva, intercultural, no sexista y que pueda fomentar ¿cierto? La equidad y no los estereotipos que nos han separado también en el ámbito, por ejemplo, como tú mencionaste, de la programación y del desarrollo. Sí, o sea, ahí, bueno, finalmente la próxima pregunta que te quería mencionar es precisamente cuáles son los desafíos que tenemos en nuestro país en torno a derechos digitales y ahí hay claramente un desafío. O sea, el cómo finalmente está este estigma de que las mujeres están en carreras de educación y ciencias sociales y los hombres en las ciencias duras, ¿no? Denominadas como ciencias duras como ingeniería, matemática, programación, etcétera. O sea, finalmente estos roles de género que están súper establecidos, es importante también comenzar a deconstruir esos roles de género. ¿Cuáles son otros desafíos que tú consideres que es importante, Juan, hoy en día, más aún en medio de un proceso constituyente y una de las temáticas que ha salido, ¿no? Muy fuertemente tiene relación precisamente con derechos digitales y bueno, tenemos también una comisión que ahora va a ser permanente dentro de la convención, que es sobre tecnología, cultura, conocimiento. ¿Y de qué forma, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos en materia constituyente en torno a derechos digitales, pero también que podamos generar incluso con el próximo Congreso y con el próximo gobierno, que entiendo, ¿no? También mirando a los programas de ambos candidatos, también existe también ahí una brecha en torno a propuestas con respecto a derechos digitales. Mm. Sí, ahí primero que todo quiero hacer una mención de uno de los espacios colectivos en los cuales participo, que es la Asociación de Investigadores en Arte y Humanidades, que ha trabajado fuertemente con justamente la conformación en su minuto, posibilitándola a través de la participación de muchas otras organizaciones también de esa comisión que tú mencionas. Desde ahí es que se ha logrado instalar no solo la idea de la importancia de la ciencia y la tecnología, sino que también de las artes y el desarrollo de las culturas con el derecho a la participación de la vida cultural que tenemos todos y todas, ¿cierto? Ya declarados y habilitados por el Estado hace ya bastantes décadas. De algún modo, los desafíos que tenemos hoy en día en esta materia y relacionándolos en Chile con el proceso constituyente, en el ámbito digital va de la mano con resguardar, primero que todo, la base, o sea, entendernos desde un piso común, que todavía al parecer no está lo suficientemente, ¿cierto?, afianzado en la sociedad. El piso común debiese ser de que en los entornos digitales los derechos humanos deben extenderse en igualdad de condiciones y sin discusión, ¿cierto? Es decir, todos los derechos humanos deben resguardarse y también promoverse y garantizarse en los entornos virtuales. Ahí, si entendemos eso, logramos reducir inmediatamente varias inequidades porque ya no debemos entrar en discusiones de qué es lo que tenemos que crear, qué es lo que tenemos que innovar, qué es lo que tenemos que desarrollar, sino que garantizar el pleno goce de los derechos humanos en los contextos digitales. Eso es lo primero que diría. Lo segundo como desafío es justamente generar todas las condiciones de resguardo y de seguridad de aquellos elementos que van de la mano con los derechos que mencionábamos
Por ejemplo, esto de la intimidad también de los datos personales y cómo sabemos que, no sé si te ha pasado, pero cuando quieres instalar programas, te aparecen múltiples ventanas que ante muchas veces no tener conocimiento o poco tiempo o tener poco tiempo, la mayoría coloca ok, 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 aceptar, aceptar, Mm. aceptar, siguiente, siguiente, siguiente. Y en eso no se dan cuenta de todo lo que se está instalando en el dispositivo, de todas las autorizaciones predeterminadas que tienen estos software, que mientras no haya regulación, las van a seguir teniendo. Que van desde te voy a mandar spam el resto de tu vida, porque le pusiste a aceptar, ¿cierto? Sin darte cuenta a esa autorización, o incluso de que te van a georreferenciar, geolocalizar, van a saber dónde estás y te van a enviar publicidad, que eso a todos les ha pasado y se han preguntado qué pasa. Es porque no se ha tomado conciencia a nivel de la legislación para evitar de que venga de manera, cierto, predeterminada el hecho de que está todo con el ticket. No debiese ser ni siquiera una pregunta porque debiese ser preconfigurado como restrictivo. Es mi espacio de redesarrollo, son mis lugares los que yo visito, son mis gustos los que yo desarrollo en la búsqueda de información y eso debiese mantenerse en esa línea. Por lo tanto, en el ámbito de la seguridad, pero también en la seguridad de resguardar la dignidad de las personas. Y ahí entra el cyberbullying que tú mencionabas, ¿cierto? El acoso también en contextos digitales. Por supuesto que eso también hay que resguardarlo, sin lugar a dudas. Eh, y en tercer lugar, que yo creo que no va de la mano de primero o segundo orden de cosas, también es un elemento base y transversal, es el acceso a la conectividad en manera equitativa. O sea, es increíble el abismo que existe en Chile para tener un banda ancha móvil, internet móvil o banda ancha fija o, por ejemplo, fibra óptica. Y cómo las empresas privadas, ante la no regulación, pueden generar un cobro excesivo ante velocidades muy similares por un lado, pero precarias también, que no te permiten acceder a todos los contenidos en igualdad de condiciones. Y una carretera de conectividad, como decían hace una carretera eléctrica, debiese haber una línea que una el norte, el sur, el este, el oeste, todo el territorio debiese estar unido de manera de garantizar el acceso a el Internet, ya como en el 2016 el Consejo de Derechos Humanos en la Asamblea General promovió como tal, entender el derecho a Internet como o el acceso a Internet como un derecho humano. Y un último elemento quizás que podría mencionar es cómo tenemos que transformar este modelo y este paradigma del individualismo en un paradigma comunitario, colectivo, y eso involucra también los contextos virtuales. O sea, promover comunidades virtuales de aprendizaje, por ejemplo, entender de que las organizaciones no formales pueden nacer y convivir en estos espacios. ¿Cuántos se crearon en contexto de pandemia? Y de algún modo están favoreciendo justamente el acceso a la información que todos y todas tenemos como tal. Así que ahí también hay otro elemento que es garantizar la creatividad artística, cultural, desde la ciencia, tecnología, desde las humanidades, las ciencias sociales, y no quedarnos solo con y con esto termino en la idea, no quedarnos solo con esa idea que promueve de algún modo el empresariado y también el mundo político actual, que es el I+D. Tenemos que pensar en entorno digital y tecnología solamente para innovar y desarrollar, como si no fuéramos capaces de promover, difundir lo ya creado o crear en estos otros ámbitos que no necesariamente son del orden científico, tecnológico, sino que son transversales al desarrollo de la humanidad en sí. Totalmente, totalmente. O sea, sin el internet no nos hubiésemos podido conectar con las otras partes del mundo durante la pandemia, sobre todo. Me pasó mucho de que yo estaba cursando un diplomado este año y era muy interesante tener compañeros y compañeras de otros países y de otras regiones, ¿no? Que en un contexto fuera de lo digital y de la virtualidad hubiese sido prácticamente imposible, ¿no? Y desde esa perspectiva, y ya para que vayamos finalizando, Juan, de alguna forma la virtualidad, lo digital,
mirándolo un poco más desde una óptica optimista, producto de la pandemia, logró posicionarse, ¿no? Y actualmente nos ha pasado bastante el tener que buscar las formas de compatibilizar lo virtual con lo presencial, ¿no? De alguna forma, y si lo miramos desde una perspectiva, como decía, más optimista, esta virtualidad, esta digitalidad que vivimos y que se reforzó mucho más con la pandemia, ¿llegó para quedarse? Sí, sí, de todas maneras, de todas maneras. Y cuando se dice eso, además, uno no solo puede ya afirmar que llegó para quedarse, sino que se reforzó con lo que ya estaba desde antes. Ya teniéndolo antes, ahora lo que se hizo fue reforzarlo al punto de que se está quedando y se va a quedar. Y ahí incluso podemos extrapolar la discusión y la conversación en torno al ámbito digital, haciendo lo contrario que hicimos antes. Antes vimos las desigualdades sociales y las pasamos en los entornos digitales. Ahora miremos las oportunidades que tienen los entornos digitales para justamente trabajar, conversar y destrabar ciertos desarraigos de algún modo de los derechos en otros ámbitos, como por ejemplo el acceso a la salud. Claro. Y sabemos de que en ámbito de consulta preventiva o educación para la salud, la telemedicina es una alternativa, ¿cierto?, que permite a muchos y muchas personas evitar traslados de 2 horas, fríos, ¿cierto?, innecesarios en el contexto de invierno, y desde ahí también es una muy buena manera de apoyar el derecho a una salud de calidad. Si lo miramos desde el punto de vista también, por ejemplo, de las oportunidades que nos brindan estos entornos para el ámbito del trabajo, nos hace confirmar una vez más que las 44 horas laborales, ¿cierto?, siguen siendo un abuso en Mm. nuestro actual sistema legislativo, en la Constitución, de ahí hacia abajo en torno a lo que entendemos por dignidad y lo que entendemos por calidad de vida también. El teletrabajo ha demostrado que se puede ser igual o más productivo con menos horas presenciales. ¿Por qué seguir hablando de 44, 40 incluso, si en países también se ha demostrado antes de la pandemia que con 36 horas podríamos perfectamente desarrollar una jornada completa altamente productiva, e incluso si lo miramos desde un modelo híbrido de teletrabajo también? Al igual que en el ámbito de educación. ¿Qué pasa con todos los jóvenes, adultos, las personas que están en el ámbito y en la modalidad vespertina y executive? Los modelos híbridos les vendría muy bien. ¿Cuántas de las asignaturas que son netamente teóricas, que no necesitan cierto ejercicio práctico de por medio, se podrían alivianar la carga de tener que trabajar las 44 horas que trabajan, salir, trasladarse, moverse por hora en el transporte público y llegar atrasado a la clase presencial, que además lo hacía salir a las 10, 10 y media de la noche? O sea, con un nivel de agotamiento, con una disminución de la calidad de vida, cierto, personal, social o familiar, según fuera el caso, también ahí hay una llamada a que ojalá las instituciones de educación superior hoy en día no estén determinando que el 100% vuelve a presencialidad como si no hubiese pasado nada en este año y medio. Se ha demostrado de que quienes están en esos programas de vespertino y executive han visto, ¿cierto?, favorecido también sus espacios de descanso, sus espacios de vida social, familiar y personal en relación a estas claves de la relación entre trabajo y estudio. Y así podemos seguir, o sea, en el ámbito de la educación, de la salud, del trabajo, eh, también en la transformación digital del Estado, pero siempre en la medida de que le generemos espacios virtuales que no eliminen, por supuesto, las fases de socialización que son importantes, especialmente en ciertas edades, pero también que promuevan el uso responsable de los mismos entornos. Totalmente. Sí, ahí tenemos un montón de oportunidades que es importante que podamos aprovechar o sea, el hecho de esta educación a distancia. Y voy a ser muy transparente, yo te voy a preguntar si la educación a distancia había llegado para quedarse, pero claro, tú en un inicio mencionaste los griegos estudiaban a distancia, o sea, finalmente es algo que ahora se conoció mucho más, ¿no? Pero que ya ha estado en otros contextos.
Así que, Juan, muchas gracias por permitirnos este espacio. Vamos a aprovechar de leer algunos comentarios que nos han llegado a través del Facebook Live. Sandra Burmeister, ¿no?, nos menciona ahí felicitaciones. Vanessa también la importancia de la formación en humanidad y espíritu crítico, por supuesto que siempre ha sido fundamental eso. Ahí Juan, la red de equipos de educación en derechos humanos te envían un mensaje. Muchas felicitaciones a nuestro querido amigo Juan Alejandro Enríquez por sus aportes sobre educación en contexto digital. Isabel Hernández también nos menciona excelente la concepción de intersectorialidad, transversalidad, transdisciplinariedad e interinstitucionalidad de los derechos digitales. Es necesario difundir y profundizar estos conceptos y es todo un desafío también para la Convención Constitucional. Sin duda alguna, tenemos muchos desafíos en estas materias, pero a la vez también tenemos que aprovechar, más allá de todo lo terrible que nos dejó la pandemia, aprovechar también estas oportunidades que nos puede ofrecer el mundo digital y que están también ahí para poder desarrollar los procesos que tanto necesitamos también desde una óptica de poder seguir humanizando, ¿no?, a esta sociedad que muchas veces se pierde en el trabajo y no tiene tiempo más allá de estar con su familia, de estar con su círculo social o de poder descansar, que es algo tan humano como eso, pero que lamentablemente producto de esta productividad, ¿no?, que está constante, esta explotación, se ha ido perdiendo también. Así Sí, que, ahí, disculpa, sí, ahí dale. solo se me ocurrió una idea que mencionaste porque es muy relevante en tanto los desafíos. Al hablar esto de reforzar y resguardar, ¿cierto?, este permanente humanizar, la salud mental. Lo que tú hablaste de la sobreproducción, la explotación de algún modo, también se ve acá con la hiperconectividad. O sea, si se cree de que las 44 horas tienen que trasladarse al estar frente a una pantalla 44 horas, significa que no aprendimos nada. Exacto. Y ahí es donde la salud mental tiene que dar un paso hacia adelante. Y otras colegas, amigas, por ejemplo, acá en España, Esther Sánchez promueve la idea, entre otras personas que también trabajan en el tema, que, por ejemplo, la extensión de la humanidad en los entornos digitales se expresa en los videojuegos. Claro. Los videojuegos no es algo nuevo, los videojuegos en línea llevan ya bastantes años y cuántos de nuestros jóvenes, ¿cierto?, están ahí proyectando su ser, ¿cierto?, casi existencialmente hablando, en esos entornos y espacios completamente virtuales. Entonces hay que prestar atención con la salud mental también como un desafío de que no se trata de conectarse para hiperconectarse, porque si no cometeríamos el mismo error de lo que se ha hecho antes con todos los excesivos tiempos de dedicación presencial al trabajo, a la educación, en desmedro de la calidad de vida. Y lo hablábamos con Abraham Magenzo y con Ana María Rodino en un conversatorio que tuvimos para la Universidad Silva Enrique en la Escuela de Filosofía hace poco, por el Día Internacional de la Filosofía, que hay que considerar que los avances significativos en tecnología y las oportunidades que nos generan también los entornos digitales para la educación en derechos humanos en ningún caso tienen que disminuir los avances que hemos logrado en materia de dignidad y resguardo de los derechos sociales también. Exactamente, si no sería caerte en una sobreexplotación tremenda al estar 44 horas frente a la pantalla. Sí, Juan, muchas gracias y darte también unos minutos de cierre para que tú puedas quizás darnos un mensaje en torno a lo que son los derechos digitales y en torno a las nuevas generaciones también. Yo creo que es importante el seguir incentivando también a jóvenes a que puedan involucrarse en estas temáticas y que son temáticas también muy transversales. Así que estos minutitos para ti, Juan, para que puedas mencionar algún saludito de cierre. Vale, muchas gracias. Bueno, desde ahí no puedo dejar de mencionar, ¿cierto?, esto que me acompaña de fondo, ¿dónde está por aquí? El Laboratorio de Educación y Tecnologías Digitales, Hospitalidad Digital, que hemos logrado conformar con colegas de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, donde estamos trabajando en pos de una formación no solo docente, sino que formación de niños, niñas, adolescentes en general, de jóvenes, en torno a esta concepción, a esta idea de la brecha digital, ¿cierto?, y de la alfabetización digital, pero con un sentido, con un enfoque de derechos humanos y comprometido con estos índices, ¿cierto?, que requerimos subir en materia de calidad de vida. Desde ahí hago un llamado a
a las generaciones, no solo de los jóvenes y de los NNA, ¿cierto? Niños, niñas, adolescentes, sino que a los que ejercen algún rol de tutoría, de acompañamiento, padres, madres, por ejemplo, de que la restricción en el ámbito digital no es la solución para evitar, ¿cierto?, situaciones de acoso, situaciones de inseguridad o de cyberbullying, que es lo que muchas veces se teme en estos espacios privados respecto a niños y niñas. La exposición y la sobreexposición a las pantallas también tienen que tenerlas en consideración. ¿Cuántos terminan dejándole la tablet, la pantalla, el celular para que se tranquilicen y yo pueda hacer otra cosa? O en los restaurantes, uno lo ve a diario. Eh, no hay que irse a los extremos. El llamado siempre va a ser al equilibrio entre el acceso y el uso responsable, ante la capacidad de formarnos, capacitarnos en la materia y no de reducir la exposición, ¿cierto? Pero también el derecho al resguardo que tenemos de nuestra información. Yo soy de los que les dice a los estudiantes que si quieren tener la pantalla apagada, que la tengan apagada, porque estoy entrando a su casa, a su dormitorio, a su living, a su comedor, con su familia, muchas veces con su hacinamiento, ¿cierto? Con sus inseguridades y con sus dificultades. No es solo un tema de tener la pantalla apagada porque la conexión a Internet no me da. Es entendible que en contexto de pandemia tenemos que tomar medidas también de una capacidad de comprensión y de alteridad, de empatía hacia las que están al otro lado de la pantalla. Eso es lo que busca promover el concepto de hospitalidad digital, y desde ahí hago un llamado, ¿cierto?, en este último minuto a las distintas facultades de educación, de pedagogía de Iberoamérica, a que reciban positivamente el estudio iberoamericano que estoy desarrollando en el doctorado, porque vamos a centrarnos en justamente pesquisar alguna información en esta formación inicial docente para promover algún modelo de apoyo y de acompañamiento al currículum, con un sentido, ¿cierto?, que promueva siempre una educación en derechos humanos, en donde los derechos digitales, insisto, son una extensión de los derechos humanos en los entornos digitales, pero también son necesarios y se requiere fomentar la participación de la vida artística, cultural, por ejemplo, en estos entornos, y no transformarlos solamente en códigos de programación que son relevantes, pero no es lo único que vivimos nosotros. Necesitamos tener también participación de vida que rompa las fronteras, y eso lo logra la conectividad, pero con equidad en todas las dimensiones y no generando más discriminación de la que ya existe a los grupos históricamente vulnerados por los distintos, ya sea por el Estado como por también los distintos grupos y sectores. Muchas gracias, Juan. Sin duda alguna, lo que nos mencionas ahora es fundamental, y por supuesto que desde el museo quedamos muy a disposición de poder apoyarles también dentro de todo su trabajo y dentro de este proyecto que se quiere hacer con la vinculación con las facultades de educación. Es fundamental que podamos combatir esa brecha digital y que podamos también impulsar las diferentes oportunidades que nos permite el mundo digital. Así que muchas gracias, Juan, por tu trabajo, y por supuesto que quedamos muy a disposición de lo que podamos realizar desde acá, y a todas y todos quienes nos estuvieron viendo, quienes nos estuvieron ahí comentando, quienes compartieron este conversatorio, agradecerles también por ese acompañamiento todos los días viernes. Se viene el Día Internacional de los Derechos Humanos el próximo viernes 10, así que ahí vamos a tener una serie de actividades durante todo el día en el museo para que puedan también conectarse y puedan ahí revisarlo, porque sin duda alguna es importante en tiempos donde el negacionismo y la impunidad se han posicionado también muy fuertemente. Así que muchas gracias, Juan, y nos seguiremos encontrando. Muchas gracias. Aprovecho ahí de extender el agradecimiento al equipo de extensión que siempre nos está acompañando en estos conversatorios. Así que muchas gracias y nos estamos encontrando. Chao, chao. Chao, Tomás. Muchas gracias a ustedes.